Pues bienvenidos, bienvenida María Emma a esta Una vida sin manual. Ha sido un gusto el que nos estés acompañando hoy por tu trayectoria, el trabajo que has hecho como psicóloga de Colombia y lo más interesante que Colombia, Ecuador y México. Va a ser algo súper rico y bienvenido en esta parte que nos vienes a hablar acerca del duelo. Pero todavía más interesante, acerca del duelo en el suicidio. Para darnos manual, instrucciones y algo muy rico. Y bueno, aquí en conjunto con mi compañera Verónica. María Emma, te damos la bienvenida. Para nosotros es un orgullo tener aquí, pero queremos escuchar tu historia de vida. Gracias. Bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes. Guayaquil y Ecuador me ha recibido con muchísimo amor y la verdad es que gracias por acompañarme, por creer en mí y por esta linda invitación que me hace Vida Sin Manual, que además me encanta ese nombre, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre, más bien, más que la muerte, la vida, ¿no? Yo pienso que hay que empezar por ahí. Dicen que soy experta en duelos porque he vivido 7 duelos. Entonces, llego a este punto o a este momento de mi vida a acompañar personas en duelos por muerte porque tengo una historia, la gente dice traumática, yo le digo hermosamente humana, llena de muchos altibajos y llena de muchas experiencias. Cuando yo ya nazco de una familia muy grande, mi papá era ganadero en Colombia, mi mamá era ama de casa. Mi papá construyó un imperio muy grande, fue una persona muy reconocida en Colombia en el sector de la ganadería. Y cuando yo tengo 4 años, a mi papá lo empieza a extorsionar la delincuencia común en su pueblo natal, Santa Fe de Antioquia, y lo asesinan. Él no quiso pagar pues como la vacuna, se llama en Colombia, y lo asesinan. En ese momento tengo 4 años y bueno, pues fue un golpe muy fuerte. Nosotros somos 9 hermanos, 8 del matrimonio de mi papá y mi mamá, y hay una hermana extramatrimonial, hija de mi papá, no de mi mamá, antes de casarse con mi mamá. Entonces, pues yo quedé 4 años y mi hermano mayor tendría 16, 17. Sí, mi mamá queda a cargo de todos nosotros. Teníamos mucho dinero, pero finalmente pues mi mamá nunca se había involucrado en las fincas ni en la ganadería, ¿no? Para ese entonces, mi hermana María Clara, nosotros somos 6 hombres y 2 mujeres, mi hermana María Clara se iba a casar con el sobrino del presidente de turno. No importa cuál era el presidente de turno. No. Pero yo te iba a preguntar, es que somos chismosos, yo te iba a preguntar quién es. Pero esa es la pregunta que sigue, pero yo digo, yo sí la pensé. No cuento esta historia para que juzguemos nombres, sino para dar un mensaje de esperanza. Entonces no es importante tanto los nombres. No importa cuál era el presidente de turno. Él se iba a casar con mi hermana, pero al darse cuenta que mi papá pues, se había muerto y que era mi mamá la que había quedado como con todo el imperio económico de mi mamá, de mi papá, entonces deja a mi hermana y se casa con mi mamá. Ya. Eso hace una ruptura familiar muy fuerte, claramente. Claro. Mis hermanos dejan de hablarle a mi mamá, bueno, hay muchos juicios. Yo quedo viviendo entonces con mi mamá, él que se convierte en mi padrastro, y el menor de los hombres hermanos, ¿sí? Nos fuimos a vivir a la ciudad de Cartagena y 4 años después mi mamá se le despierta nuevamente un cáncer que le habían descubierto cuando yo nací. Le habían descubierto un cáncer en la matriz, ese cáncer nuevamente se despierta, le produce una metástasis en su cerebro, un derrame cerebral y mi mamá se muere 4 años después. O sea, a mis 8 años yo quedo huérfana de papá y de mamá. Quedo viviendo con mi padrastro. Él fue una persona muy equivocada en su vida. Él decía que yo era su hija, su mejor amiga y su amante. Entonces, bueno, jugaba conmigo a que fuera su amante, ¿no? Y sufrí abusos sexuales en mi adolescencia por parte de mi padrastro, o el principio de mi infancia, digámoslo de esa manera. Bueno, en esa época yo navegaba en la inconsciente, Dorian, ¿me entiendes? Ya. O sea, es una niña de 10, 12 años que no sabe qué es un abuso sexual y yo pues simplemente, eran abusos, no eran violaciones, nunca fue a la fuerza. Entonces eso es importante que lo entendamos porque hay una gran diferencia, porque la gente dice, ¿por qué no, cuando me entrevistan, por qué no denunciaste, por qué no dijiste? Porque es que yo era manipulada,
emocional y psicológicamente. Pero te sentiste alguna vez hasta juzgada, porque es que siempre te dicen, ¿por qué no te defendiste? Hubieras hablado, tenías todas las herramientas. Claro, sí, pero a ver, es que no se ponen en la posición. Desde el desconocimiento muchas veces y desde la manipulación, no sentimos que estamos haciendo algo malo. Además, a mi padrastro quedó legalmente y mis hermanos no podían hacer nada y fue muy difícil que yo tuviera contacto con mis hermanos después de la muerte de mi mamá. Entonces ellos hicieron muchas cosas para como rescatarme porque no lo querían mucho a él, pero era muy complejo. Entonces, bueno, quedo viviendo con mi padrastro, sufro muchos abusos, pero no todo el tiempo estaba mal. O sea, yo vivía una vida bien, entre comillas, solo que había momentos en los que sufrí abusos de su parte sexualmente hablando. Cuando tengo 15 años, a mi padrastro lo asesinan. Ese fue mi tercer duelo. 8 días antes de mi fiesta de 15. Estábamos preparando toda la fiesta. Bueno, me imagino que acá y en México también es igual, las niñas, ¿cierto? La fiesta de 15 años, más en esa época. Pero esa fiesta se cambia por un velorio. A él lo asesinan. Él era el administrador de un restaurante en esa época, en ese momento, y entran unas personas ahí y lo asesinan. No vamos a entrar en Detalles. Claro. en polémica de por qué lo asesinaron. Tengo toda la información, pero no al lugar para el contexto, ¿no? Me voy a vivir con uno de mis hermanos. Para mí mis hermanos eran casi que unos desconocidos para mí. ¿Por qué? Pues porque yo los dejé de ver cuando tenía casi 4 años. No los conocía muy bien. Pero me voy a vivir con uno de mis hermanos. Y bueno, ahí cambió mucho mi estilo de vida. Entro en una adolescencia muy compleja, muy difícil, porque estaba llena de rabia, porque me sentía muy abandonada, porque yo sentía que todas las personas que yo amaba, Dios, la vida, me las quitaba, ¿no? ¿Llegaste a renegar de Dios como las personas que dicen, es que Dios, ¿por qué me manda tantos castigos? Y hasta literalmente estar encabronado por todo eso, castigada por Dios. ¿Llegaste a tener ese discurso? Dorian no solamente renegaba, es que lo negaba la existencia de Dios, muy enojada con Dios, muy. Yo decía, pero me la tenés montada, ¿no? Es una expresión muy colorida. Sí. Allá me dirían, oye, pues me está jode y jode. Acá, En Ecuador, ¿cómo sería? no, acá dice, Diosito, ya tantas batallas, hay otros guerreros, solo conmigo, que vaya otro a la guerra. Muy bien, renegué mucho de Dios, lo negué muchas veces, me declaré atea, ¿sí? Bueno, entro en esa adolescencia muy compleja, entonces claro, hoy como psicóloga puedo entenderlo. Lo que hice fue empezar a castigar en la figura masculina que llegaba a mi vida los abusos de mi padrastro de manera inconsciente. Entonces buscaba castigar a la figura masculina que llegaba a mi vida, a las parejas, los chicos que en mi adolescencia llegaban en Colombia se dice echarme los perros, o sea, a cortejarme, ¿no? También se dice. Aquí igual. Sí, creo que es latino, somos todos. Latinos. ¿Pero cómo los castigabas? ¿Cómo él se castigó? En un juego de seducción en el que te atrapo, pero finalmente no me involucro contigo, porque si me involucro, entonces termino perdiendo. Y mi frase era, el que siente pierde. ¿Ya? Entonces yo elegí inconscientemente no volver a amar. Porque todas las personas que yo amaba, Dios me las quitaba o se iban de mi lado. Entonces, como mecanismo de defensa para poder no volver a sentirme abandonada, más bien no me involucraba emocionalmente. O sea, te protegiste. Sí. Con... Digamos que sí. Ese era su método. Ese era mi mecanismo de defensa. Pero, bueno, el corazón es terco, ¿no? Entonces me enamoré. Me enamoré de una persona muy linda, tuvimos una relación. Una relación que, digamos, no fue la más sana del mundo, porque yo no estaba sana, claramente, ¿sí? Claro. Y él tampoco. Y adolescentes, además. Claro. Íbamos y veníamos, volvíamos, terminábamos y volvíamos, hasta que llegó un momento en que, en una de las terminadas, conocí a otra persona, de la cual me enamoré muchísimo, pero se murió de leucemia. Después de que se murió, bueno, íbamos y volvíamos con el ex y quedé en embarazo. Ya. Y no respondió por él, dijo que ese hijo no era suyo, en fin. Asumí un embarazo adolescente, tenía 19 años cuando mi primer hijo nació, mi hijo Daniel. Entonces,
en mi adolescencia, a mis 19 años, ya había vivido el duelo por mi papá a mis 4 años, el duelo por mi mamá a mis 8 años, mi padrastro a los 15 años, el abandono de mi pareja, el papá de mi hijo, y la muerte de mi otro novio por leucemia. ¿Listo? Ya llevamos 5. Exactamente. Bueno, duelos por muerte 4, Sí, 4. y el duelo del abandono Del amor, sí, del papá de mi hijo. Pensé en abortar. Pensé en abortar y no me da orgullo decirlo. Y recordarlo me duele, pero es la verdad, pensé en abortar. Y tenía la cita para hacerlo. Gracias a Dios, siempre lo cuento así, una amiga que se llama Angélica, entonces yo le digo que es mi ángel, el día anterior a la cita me convenció de no hacerlo. Esta amiga que llamas un ángel, hay un autor que me encanta, que es Boris, el que habla de resiliencia, y dice que las personas en su vida requieren un vínculo, y no necesariamente tiene que ser tu mamá o tu papá. Esta amiga que tú dices te hace tomar conciencia, Total. España. ¿Sabes qué? Lo que me parece muy interesante antes, si no viste por aquí, estaba Chubi. Sí, Yo siempre he dicho cómo acercarte a la persona cuando hay un dolor, cuando hay un duelo. Pasa, no sé si a ti te pasó, que a mí me pasa como psicólogo, que cuando estamos aquí en Parques La Paz y está una persona en las salas con el féretro, y si yo llego y le digo, soy tanatólogo, vengo a ayudarte en tu dolor, No. ¿sabes qué hacen? Me mandan al diablo. Claro que sí, es que no es el momento. Entonces, algo que me encantó que hizo Parques La Paz muy interesante fue que al momento que está Chuy, el perro, que está formado en esta parte de tanatología, o sea, no es que él es tanatólogo, ¿no? sí, no. No, Chuy no se fue a la universidad a estudiar tanatología. Pero es más profundo que la tanatología y es la conexión desde la emoción. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta ahí? Hay abrazos que no se dan con los brazos. Parque de la Paz es el primero en Ecuador que te acompaña en el dolor o cuando no sabes qué decir en ese momento de pérdida hacia una persona. Y Chubi es esa compañía desde la fidelidad, desde el cariño, sin prejuicios, que se acerca para acompañarte en este proceso. Es importante saber que este servicio que da es para las familias y cada persona que está pasando por ese dolor. La persona voltea y yo lo que le pregunto primero es, ¿te gustan los perros? Y comienza a hablar, María Emma. Claro. Las funciones ejecutivas se abren y a veces solamente necesitamos lo que hizo tu amiga, es acompañarte. Es acompañar, así es. Eso es lo que hace Chewbacca. Angélica es una mujer que a ese momento ya había quedado también en embarazo, éramos compañeras del colegio, ella ya había enfrentado su embarazo, ella ya tenía 6 meses, ella ya le había contado a su papá, a su mamá, ella ya estaba, ¿cierto? Ya estaba feliz con su bebé, entonces ella me dice, mírame a mí, y yo, claro, digo, si ella puede, yo también. Entonces dije, bueno, o sea, cierto, hubo ahí también un vínculo muy bonito, seguimos siendo amigas, ella vive en Estados Unidos, pero seguimos siendo amigas, y yo siempre se lo voy a agradecer, porque gracias a ella mi hijo Daniel nació, porque yo elegí no abortar, porque ella me mostró la otra parte, ¿cierto? Me acuerdo que una frase, esto nunca lo he contado. Somos los primeros en escucharla, sí, porque te caímos bien, nosotros somos la onda. Que acabo de recordar que ella me dijo, ¿vas a poder vivir el resto de tu vida sabiendo que mataste a tu propio hijo? Qué fuerte. Y eso me tocó el corazón. Y yo dije, wow, no había pensado en las consecuencias, porque cuando somos adolescentes no pensamos en las consecuencias de las acciones, ¿no? Era una decisión para el resto de mi vida, ¿o no? O sea, tanto abortar como tenerlo es una decisión para el resto de la vida. Entonces, ella me convence, yo elijo no abortar, enfrento a mi familia, les digo, estoy en embarazo, gracias a Dios mis hermanos pues me apoyan profundamente y me dicen, vamos para adelante, el papá biológico no está bien, no pasa nada, y yo continúo con mi embarazo, ¿no? Entonces, Dani, mi hijo, nace de una mamá, bueno, de una mujer herida, con 4 duelos encima sin resolver,
abusada sexualmente sin resolver, nunca había ido donde un psicólogo, nunca había ido a terapia, o sea, no. Completamente neófita y sin una mamá o un papá o una guía que acompañe, Una que figura, guía, sí. que una figura que acompañe. Entonces yo siempre digo, yo no sabía ser mamá. Uno, yo no recordaba, porque aprendes a ser mamá, ¿por qué? Por modelación, ¿no? Sí, Por claro. claro, lo que hicieron conmigo, entonces yo lo hago, pero yo no recordaba muchas cosas. Entonces no sabía ser mamá. No me estoy justificando, pero ese es el contexto y lo tengo que describir de esa manera. Vivía con mi hermana en ese momento, mi hermana había regresado a Estados Unidos, porque cuando a mi papá lo mataron, ella se fue a vivir a Estados Unidos y cuando mi mamá murió vino, pero se devolvió y luego se regresó a Colombia y se quedó viviendo en Colombia, yo vivía con ella. Mi hermana no tiene hijos, entonces éramos par, bueno, neófitas en el tema con el bebé, nos tocó contratar una enfermera porque no sabíamos qué se hace con un bebé, o sea, qué haces con el bebé. Bien, digamos que cuando Dani tiene 6 meses, conozco a una persona, es el hermano mayor de una gran amiga. Y él empieza a enamorarse de mi hijo Daniel. O sea, yo creo que él se enamoró primero de mi hijo Daniel, antes de mí. Y él se enamora de mi hijo Daniel tanto que empieza pues como a cortejarme y bueno, yo le doy una oportunidad a esa relación y empezamos la relación. Yo he estado muy herida. Él le da los apellidos a mi hijo Daniel y se convierte en su papá. Ya. A él y a su familia yo solamente tengo gratitud, ¿no? Es una persona que quiero mucho. Con él tuve una pérdida de gemelos, ahí hay el otro duelo por muerte, ¿cierto? Tenemos una pérdida de gemelos y luego nace mi hija Sofía, que hoy tiene 21 años y está en sexto semestre de psicología, tengo 4 hijos, una viva, ¿listo? Tengo 4 hijos, una viva, porque desde la teoría de constelaciones familiares he aprendido que no podemos excluir, ¿no? Los no nacidos. Entonces tengo 4 hijos a mis 47 hermosos años, ¿no? Bien, me separo del papá de mis hijos, pues de esta persona nos separamos cuando Dani tenía 7 años y Sofi tenía 1 año tal vez, por diferentes situaciones. Todavía no había, bueno, yo ya había empezado a sanar, había llegado a un seminario de crecimiento personal, había empezado a sanarme a mí misma. Él también me acompañó mucho en ese proceso. Ahí fue donde me empecé a conectar con la terapia. Empecé a ser conferencista, terapeuta. Luego estudié psicología para sustentarme lo que ya venía haciendo como empíricamente desde la terapia y como conferencista. Me graduó en agosto. En marzo de ese año, en abril de ese año, el 30 de abril, se suicida mi sobrina. Recuerdan que cuando a mi padrastro lo matan, yo llego a vivir a la casa de uno de mis hermanos. Sí. Esa hija de él, que se convirtió como en mi hermanita, ¿sí? Porque conviví con ella mucho tiempo, tenía 4 años cuando yo llegué a vivir a la casa de ella, luego me fui de la casa de ella a vivir con mi hermana, pero tuvimos un vínculo demasiado fuerte y Cami, mi sobrina, sufría de depresión y se suicida el 30 de abril del 2014. Entonces, mi papá, mi mamá, mi padrastro, los gemelos, el novio y ahora Cami, sexto duelo. Cami, mi sobrina, sufría depresión y se lanzó del 10º piso del edificio donde vivían en la ciudad de Montería, en Colombia. Yo te quiero preguntar algo ahí, y pasa como colegas. La gente piensa que el suicidio es por las personas que se deprimen, que todos los depresivos se suicidan. No. Para ti es un mito, es real. Total. No necesariamente tienes que tener una condición depresiva para llegar al suicidio. Hay muchas otras enfermedades mentales como la melancolía, que era realmente de lo que sufría mi hijo. Mi hijo nunca fue depresivo, fue melancólico. Y bueno, tú desde tu línea de estudio en la psicología entiendes que la melancolía es una tristeza profunda en el alma. Yo lo defino de esa manera para no entrar en términos muy psicológicos. Claro. Sí, sí, por favor. Sí, porque si no aquí... Sí, no, pero, yo llevo la... pero no es en mala onda. Tú has visto que la gente, ¿qué te dice? Compañeros y todo, es que está deprimido o se va a suicidar. O lo que te dicen, no sé si has escuchado, él nada más está pantallando y quiere llamar la atención. No se va a suicidar, no le hagas caso. Lo que pasa, Dorian, es que hay que determinar la diferencia entre un
un pensamiento suicida, Y una idea ideación suicida, Ahí estamos una conducta suicida, que es el parasuicidio, una acción de intento de suicidio y un suicidio consumado. Son cosas diferentes. Hay un libro. Yo soy muy malo para los autores, ¿eh? Antes de entrar me dijeron, si no sabes el nombre del autor, no lo pronuncies. No pero, pasa nada. pero te voy a comentar. Hay una frase que a mí me encanta. Y cuando he tenido, a mí no me gusta decir pacientes, me gusta decir clientes. Mis clientes o mi usuario, cuando llega, yo siempre le digo algo. Vas a aprender a vivir una vida sin dolor. Dicen, la gente que llega al acto suicida, no generalizo, no quiere decir que sea así, es porque a veces no han aprendido a vivir una vida sin dolor. Claro. ¿Y sabes qué me llama mucho la atención de ti? Es que llevas una vida que desde mi perspectiva hay mucho dolor. Y no me he intentado suicidar. Y no te has, pero ¿sabes qué fue lo más hermoso? Que inconscientemente tú tienes aquí vivir una vida sin dolor. Y que existe una vida sin dolor. La esperanza. Y la esperanza. Pero eso, ¿sabes qué? A mí sí me pone la piel chinita porque yo digo, ¿cómo aprendiste a vivir una vida sin dolor? O sea, ¿cómo hay un manual? Un manual, hay, o sea, esa es la pregunta, no hay es que manual. ella está en contra recuerda, del manual. por favor, recuerda. Ella está... Estamos en un podcast que se llama Vida sin manual, manual, ¿no? Pero yo soy el malo que digo que sí hay un manual y ella dice que no. No, yo creo que cada uno lo resuelve de una manera diferente, pero Total, que la fuerza Verónica. es interna. Y lo que buscamos es, bueno, nosotros con este podcast es crear un espacio de vida, ¿sí? Para mejorar y encontrar emociones que nos sostengan, buscar una red de apoyo externa también para poder soportar, o un vínculo que no necesariamente tiene que ser familiar ni nada, Pero eso sino con la sociedad. lo podemos responder desde la logoterapia, ¿no? La historia de Viktor Frankl en los campos de concentración Claro. nazi, cómo este hombre entra a campos de concentración nazi y empieza a observar cómo hay personas que en las mismas condiciones, unos se quieren morir y hacen todo para que los maten y los lleven a las cámaras de gas o los maten, y hay otros que sostienen la vida a pesar de que están en las mismas situaciones tan complejas como las que vivieron allí. Y de ahí sale todo el concepto logoterapéutico de Viktor Frankl. A mí la gente me compara con él, por favor. Yo Yo te digo, iba no, a decir lo mismo y te iba a hacer sin transgredirte, pero te iba a preguntar algo. En algún momento de que no llegas a esa etapa, que sí me gustaría en un momento que nos digas, ¿sientes que viviste un campo de concentración cuando no tienes las herramientas? Y dos, a veces dicen, yo no puedo hablar desde los otros, lo hablo desde mí, y me preguntan, Dorian, tú estudiaste psicología porque estás roto. Para encontrar la solución, le digo, ¿qué crees? Es más complicado porque no encontré ni solución, tengo ahora más problemas, ahora que estoy en porque soy consciente de Soy ello. consciente, le digo. Y a veces dicen que la ignorancia da la felicidad. Total. La pregunta cuando a mí me dicen que si estoy todavía rota, yo digo, ¿y es que existe alguien que no esté roto? Sí, claro. Pero no le interrumpas, que quiero que llegue a la parte. El problema Es que yo es, soy chismoso. el oye. problema es que ni siquiera sabemos que estamos rotos. Estamos viviendo en la inconsciencia inconsciente muchas veces, como vivía yo en ese momento. ¿Por qué nunca me quise morir? La verdad, la respuesta a eso, no lo sé, es una fuerza interna. Y entonces de ahí es donde yo me conecto con la espiritualidad, me conecto con el plan del alma, me conecto con Dios y digo, porque yo hoy tenía que haber pasado todo eso para estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, porque fue una elección de mi alma antes de nacer. Ya. Es la única explicación. Pero ¿cómo explicas con todo esto, cómo explicas tú el duelo? Bien, pero déjame termino Ya. la Sí, historia sí, para por que no favor. nos vamos Ya. por las ramas y ya luego contextualizamos el tema de los duelos. Ya vamos a terminar, vamos a la parte más álgida, que más les encanta. Se suicida Camila, mi sobrina. Fue un impacto muy fuerte para la familia. Camila sufría depresión, pero Camila era una niña absolutamente feliz. Era el alma de la fiesta, donde llegaba, ¿no? Era hermosa, era modelo, comunicadora social, exitosa, con todas las posibilidades económicas, y Cami se suicida. Digamos que el contexto en el que se suicida Cami deja muchas preguntas sin respuesta, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Eso pasa el 30 de abril del 2014. Mi hijo Daniel, a sus 15 años, había empezado a sufrir de la enfermedad de la drogadicción. Ya. Hice muchas cosas.
a veces la gente cuando me entrevistan y no cuento toda la historia, yo se lo decía ayer a Verónica, entonces, ay, pero es que no hiciste tal cosa. ¿Y quién te dijo que no lo hice? O sea, el hecho de que no cuente todo lo que hice no quiere decir que no lo hice. Claro que me aferré a Dios, claro que estuve donde psicólogos, psiquiatras. Mira, a mí me decían, tómate la sangre de un gallinazo y yo me la tomaba. O sea, estoy exagerando, por Dios, Claro. soy paisa, ¿no? Pero, o sea, todo lo que yo podía en ese momento y todos los recursos que teníamos como familia los usamos. Daniel había estado en una comunidad terapéutica antes del suicidio de Cami. Daniel estuvo, eso fue en el 2014. En diciembre del 2013 lo meto a una comunidad terapéutica y en febrero del 2014 me dice, mamá, ¿me sacas de acá o me vuelo? Y le dije, vamos para la casa, ¿no? Porque ninguna mamá va a dejar a su hijo a expensas de que se salga de allá y bueno, estaba en otra ciudad porque lo saqué de la ciudad donde vivíamos, me lo llevé para otra ciudad para que se descontaminara, en fin. Entonces, en febrero Dani sale de la comunidad terapéutica, en abril se suicida mi sobrina y eso fue un golpe muy fuerte. Dani está limpio, como se dice, de la drogadicción en ese momento. Tengo la conversación con él y le digo, hijo, no vayas a hacer una cosa de estas. Y se voltea y me dice, ¿cómo se te ocurre, mamá? Y yo, mi amor, mira el dolor que esto genera. Me dijo, mamá, no te preocupes que no lo voy a hacer. Tenemos esa conversación. Bueno, sigue la vida. En junio Dani recae. Yo en ese momento medio sospecho, pero no tengo certeza de que recae. Entra a estudiar, validar el colegio, no había terminado. Y el 13 de agosto del 2014, tenemos una discusión porque a las 2 de la mañana el perrito de la casa empieza a ladrar y yo me despierto y me paro a ver qué está pasando porque el perrito estaba ladrando tanto y salgo al balcón de la casa, se dice balcón acá también, Sí. y Dani está consumiendo marihuana en el balcón. Entonces, ¿qué hace una mamá? Regaña, Explota. confronta, Yo ¿cierto? pensé ese es mi palo. Bueno, no, Ese es mi palo, yo no como que llego sea. a pela menos. Entonces lo regaño, lo confronto, le digo, hazme el favor, está bien, si recaíste es tu proceso, pero por favor no lo hagas acá en la casa. Bueno, en fin, tenemos una discusión fuerte y lo mando a dormir. Él se va a dormir. Eso fue jueves, miércoles, amanecer jueves. El jueves él se levanta para el colegio. Yo despacho a Sofía, la niña, para el colegio, él se arregla, yo me voy a trabajar. Antes de salir, yo no me iba a despedir de él, porque estaba enojada, Claro. ¿cierto? Pero cuando llego a la puerta de la casa, mi intuición me dice, no te vas a despedir de tu hijo. Y me devuelvo. Y está sentado en la cama con su uniforme del colegio, con la cabeza agachada, mirando al piso, y yo me paro en la puerta y le digo, hijo, independientemente de lo que está pasando, quiero que sepas que te amo. Y él levanta su mirada y me dice, yo también, ma. Y ahí fue la última vez que lo vi con vida. Yo me voy a trabajar, Dani se va para el colegio. No me aparecen todo el día. Cuando llego de trabajar, pues me doy cuenta que había dejado el celular en la casa. No llega, lo busco por todas partes, llamo a todos los amigos, nadie sabe dónde está. Buscando taparle a mi hija Sofía, que en ese momento tenía 10 años, que no se diera cuenta de lo que estaba pasando con su hermano. Entonces, por la noche, la comida, las tareas, ¿cierto? Pendiente de él, pero pues ocupándome de la niña. La acuesto a dormir, paso la noche en vela, Dani no llega, no aparece. El papá me dice, pues el papá y yo ya estábamos separados, pero tenemos muy buena relación, siempre hemos manejado el concepto de que nos separamos como papás, pero como pareja, pero nunca como papás. Y esperamos, y a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana estoy yo despachando a Sofía para el colegio, despachando, ¿me entienden el término? O sea, arreglándola para llevarla al colegio. El bus la recogía y estoy haciéndole una trenza mientras que ella está desayunando, y en ese momento siento el ruido más
fuerte y angustiante que yo había sentido en toda mi vida. Y yo en ese momento supe que había pasado algo con Dani. ¿Por qué? No sé. La conexión, la energía, no sé. Entonces Sofi me dice, mami, ¿qué pasó? Y le dije, mi amor, no te angusties. Desayuna, mi amor. Ya la iba a recoger el bus. Yo bregando como a que ella no se diera cuenta, como a protegerla a ella. Y en ese momento el portero del edificio me toca a la puerta del apartamento y me dice, venga, que Dani se cayó. Entonces salgo corriendo, mi hija Sofía sale corriendo detrás de mí y el cuerpo de mi hijo está tirado en el parqueadero interno del edificio. Es indescriptible lo que sientes en ese momento. Es una angustia, es un miedo que te paraliza. Yo le gritaba, quédate conmigo. El portero del edificio ya había llamado a los bomberos llegan por él, se lo llevan y yo no me monto a esa ambulancia. Yo creo que fue la necesidad de proteger a Sofi, ¿ya? Entonces, en ese momento yo ya había llamado, mientras que llegaba la ambulancia, ya había llamado a mi familia, les había contado más o menos lo que estaba pasando. Es un momento de mucho aturdimiento, ¿no? Shock, miedo, angustia. Y una cuñada llegó con mi sobrino por mí, salimos detrás de la ambulancia para el hospital. Cuando llego al hospital, sale una persona y me dice, tu hijo murió. Entro a la habitación donde él estaba, le cierro los ojitos, le cojo las manos y le dijo, bueno hijo, esta fue tu decisión y aunque no esté de acuerdo te la respeto, vete en paz que nosotros vamos a estar bien. Salgo de esa habitación a decirle a Sofi, de 10 años, que su hermano se había muerto. Ese fue otro momento muy difícil. Durísimo. Entonces me arrodillo, la miro a los ojos y le digo, tu hermano se fue al cielo y bueno. Ya, ahí entra todo el tema de la fiscalía y bueno, todo el ritual de la muerte, ¿no? 7 duelos. Te quiero preguntar algo ahí. Aprendí algo una vez y no sabía qué hacer ahorita que se te cristalizaron los ojos. Un amigo pierde a su padre el día de la graduación. Y yo llego y le digo, estoy tan enojado, tan encabronado, que habemos 40 psicólogos y no sé decirte la palabra perfecta para curar tu dolor. ¿Sabes qué me dijo? Cierra la boca y quédate callado a mi lado. En el momento que comienzas a llorar, o que se cristalizan los ojos, perdón, no sabía si levantarme, abrazarte o guardar silencio. Y a veces eso pasa porque en un duelo no sabemos qué hacer. Fíjate bien, entonces yo no sé, yo sé que no lo sé todo, pero no sabía qué hacer. No sabía si preguntarte cómo te sientes, no sabía decirte cómo acompañarte, y la única herramienta que tenía era guardar silencio.